dice que el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que usted y yo, si queremos estar vivos espiritualmente, necesitamos fe. Podemos venir a la iglesia, levantar las manos, saltar, gritar, poner los ojos en blanco, pero si no tenemos fe, estamos muertos espiritualmente. Necesitamos fe. Dígale al que está a la par: necesitas fe. Para estar vivo espiritualmente necesitas fe. La Biblia también dice, y lo leía el hermano hace un momento, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora dicen, en esta iglesia no, es en otros lugares, dicen, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo es el Face, y todo son las redes sociales, y todo es la tecnología. Y la tecnología es buena si la sabemos utilizar, pero necesitamos recordar que nuestra vida espiritual depende de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy yo quiero hablarles de algunas historias de fe. Dos historias están en la Biblia, la otra es mía. Es una situación que yo viví, que yo quiero contarle para que usted se motive a tener fe y para que usted se motive a usar el lenguaje de la fe. Cuando viene la prueba, lo más fácil y lo lógico es llorar. Lo más fácil y lo más lógico es quejarse, es lamentarse, es preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo voy a la iglesia Vida Abundante? ¿Por qué me está pasando a mí esto si yo le sirvo a Dios? No debería pasarme a mí, debería pasarle a aquel que no te sigue, que no te sirve, que no te ama. Eso es lo normal. Hay cristianos, aquí no, en otras iglesias hay cristianos que solo les falta el rotulito amarillo de quéjese aquí, nada más. Se la pasan quejando, se la pasan reclamando. Usted lo ve, siempre andan negativos, siempre andan declarando las cosas negativas, siempre andan pensando que les va a pasar lo peor, siempre andan diciendo que Dios se olvidó de ellos. Veo demasiadas camisetas del Deportivo Saprissa aquí, estoy preocupado. Y ese es el tipo de gente que necesita hacer un alto en el camino y empezar a hablar diferente. Empezar a permitir que de su boca salgan palabras de bendición, palabras de fe. Le voy a poner el primer ejemplo. Hechos capítulo 16. Había dos hombres, Pablo y Silas. Andaban predicando, andaban hablando sobre Jesús, andaban haciendo algo bueno. Un día Pablo y Silas, siempre que predico sobre Pablo y Silas, me acuerdo de un predicador que dijo: Pablo y su esposa Silas. Padre celestial, no, Silas no es la esposa de Pablo, Silas era otro varón que andaba con Pablo. Eso está como el pastor, y esto sí pasó, no le voy a decir dónde, pero eso está como el pastor que en lugar de decir Talita Cumi dijo Hakuna Matata. Eso pasó también, aunque usted no lo crea. Y Pablo y Silas andaban predicando, y un día se les apareció una mujer que, dice la Biblia, tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer empezó a seguirlos, porque esta mujer le daba, tenía amos, era como una especie de esclava, y tenía un espíritu de adivinación, y gracias a ese espíritu de adivinación le generaba gran ganancia a sus amos adivinando. Y dice el verso 17 que seguía a Pablo y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, en determinado momento, Pablo, se lo voy a decir en buen castellano de Callefallas de Desamparados, donde yo vivo actualmente, se obstinó y le dijo Pablo a la mujer, o más bien al espíritu que estaba en ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces los amos de esta mujer empezaron a dejar de percibir platita, dejaron de percibir ganancia, y fueron y señalaron a Pablo y a Silas ante las autoridades y los acusaron falsamente de estar alborotando al pueblo. Y entonces Pablo y Silas terminan azotados. Dice que los azotaron fuertemente con varas. En el verso 23 dice que los azotaron mucho y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, los pies en el cepo. Y aquí es donde empezamos a leer. Póngame ahí el verso 25 en la versión que lo pusieron temprano. A eso de la medianoche, mi versión dice, la versión Reina Valera dice: pero a medianoche,
Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Sigamos. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Y qué pasó después? El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, verso 28, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y dice la palabra, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y entonces los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le respondió Pedro, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Pablo y Silas estaban en la cárcel de una manera injusta. No habían robado a nadie, no habían asaltado a nadie, no habían herido a nadie. Estaban ahí acusados por predicar a Jesús, por expulsarle un demonio a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y estaban ahí injustamente, estaban pasando una prueba difícil porque no solamente los habían echado en la cárcel, los habían mandado al calabozo de más adentro, es decir, al más feo de todos, sino que también los habían agredido físicamente, los habían azotado físicamente. Esa es la situación que a veces a usted y a mí nos toca vivir cuando vemos que algo pasa y está dentro de cualquier ámbito menos dentro del ámbito de la justicia. Es cuando a usted le pasa algo que a usted no le debería pasar dentro del plano natural, que usted dice, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo voy a la iglesia, si yo le sirvo a Dios, si yo me guardo en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado algo así? Creo que a todos nos ha pasado algo así. Todos hemos pasado alguna vez alguna prueba, o solo yo he pasado prueba. Levante la mano si usted ha pasado alguna prueba alguna vez. Pero qué lindo cuando la Biblia a mí me dice que llegó la medianoche. Lo que nosotros conocemos como la medianoche, lo que nosotros conocemos como las 12 de la noche, es las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos de un nuevo día. El lenguaje de la fe, y de eso vengo a hablarle yo, porque tengo claridad de que si hay algo que nos va a sostener y nos va a mantener dentro de las iglesias, es el lenguaje de la fe y es el tener fe, de esa fe que es de verdad. Amén. Porque muchos se van de la iglesia porque pierden la fe, porque pusieron la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba, porque pusieron la mirada en la prueba y se les olvidó que hay un Dios que está por encima de la prueba. Pero a la medianoche, las 0 horas, los 0 minutos y 0 segundos, empieza un nuevo día, como para decir, lo que pasó ayer ya pasó. La prueba, los azotes, la cárcel, los señalamientos, las mentiras ya pasaron. Ahora es tiempo, dijeron Pablo y Silas, de alabar a Dios, de cantar himnos. Ahora es tiempo de levantar nuestras manos y decir, no importa cuán grande haya sido la prueba por la que pasamos el día de ayer, ayer ya pasó. Ahora es tiempo de alabar a Dios y de reconocer que Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo poderoso, pase lo que pase. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Y de pronto Pablo cantaba feo, no sé. De pronto Silas cantaba peor, no sé. Lo que sí sé es que en el corazón de estos dos hombres había claridad de que sus acciones no iban a ser dirigidas por sus emociones. Sus acciones estaban siendo dirigidas por su fe. Sus acciones estaban siendo dirigidas por esa certeza, por esa convicción. Ellos tenían la convicción de que aunque habían sido azotados por los hombres, había un Dios que todo lo ve, había un Dios que estaba con ellos. Ahí dentro de la cárcel, Dios estaba con ellos. Y entonces ellos dijeron, vamos a reconocer que nuestro Dios sigue siendo poderoso. Alabémosle. Y empezaron a alabar y hubo un terremoto y se abrió la cárcel. Pero hay algo que a mí me impacta mucho más todavía, y es ver cómo el carcelero es impactado por ese testimonio de vida. Cómo el carcelero dice, ¿cómo es posible que estos dos que están en la cárcel, que fueron acusados falsamente, se pongan a alabar a Dios? Están contentos, están gozosos. Y ese carcelero es impactado al punto que dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser como ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo para tener la salvación?
¿Cómo es que yo, siendo el carcelero, es decir, el que los tengo a ustedes encerrados, el que tiene el completo dominio de este lugar, el que les puedo decir a ustedes salgan, o el que puedo ponerles un cepo en las piernas para que no se puedan escapar, cómo es que yo soy el que estoy encarcelado y ustedes, estando en el calabozo de más adentro, están libres, tan libres como para alabar a Dios y como para darle gracias a Dios, aunque los azotaron, aunque los acusaron falsamente? ¿Cuántos me están entendiendo? O más bien, la pregunta no es esa, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí? En otras palabras, hermano, en medio de la prueba hay un lenguaje de fe que usted y yo podemos aplicar. Usted tiene dos opciones: tirarse al suelo a llorar. Si usted está pasando por la prueba, póngame atención y abra su corazón. Usted tiene dos opciones: tirarse al suelo a llorar o levantar sus manos y alabar a Dios, porque no solamente será bendecido usted, sino que otros que están a su alrededor serán tocados y serán evangelizados. Usted no necesita agarrar una Biblia ni ponerle la mano en la cabeza a su jefe y orarle en lenguas. Posiblemente si hace eso, lo echen. Pero con un testimonio de vida en el que usted, en medio de la prueba, usted sigue teniendo gozo. En medio de la prueba, usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Esa gente que lo rodea en su trabajo, en su estudio, en su barrio, en su familia, le van a decir: un momento, ¿qué es lo que usted tiene? Yo necesito eso que usted tiene, porque en medio de la misma situación yo me estoy muriendo y yo lo veo a usted alabando a Dios. Y Pablo y Silas le dijeron: mira, hay una solución muy fácil, crea en Jesús. Crea en Jesús y le va a cambiar la vida a usted y le va a cambiar la vida a su familia. El lenguaje de la fe, hermano, hermana, es el lenguaje de la alabanza. Como le repito, si usted pasa por la prueba y cuando venga la prueba, acuérdese de esto: usted tiene dos opciones. Usted tiene la opción de alabar a Dios o tiene la opción de tirarse a llorar. Y posiblemente Dios llore con usted, y posiblemente Dios lo vea a usted triste y se ponga a Dios triste con usted. Pero difícilmente algo suceda en el ámbito de la fe. Posiblemente no va a suceder ese milagro que usted está necesitando, porque los milagros ocurren cuando la fe activa los milagros. Como decía Jesús: de acuerdo a tu fe, así será hecho. Como le decía Jesús a la gente que se le acercaba necesitando una sanidad: por tu fe. Dígale al que está a la par: ¿cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes? Pablo y Silas alabaron cuando otros hubieran llorado. Pablo y Silas cantaron cuando otros se hubieran quejado. Y un día yo aprendí esto, y un día lo puse en práctica. Déjeme contarle. Hace 4 años y medio, le estoy hablando del 29 de junio del año 2011. Yo tengo la bendición de tener 2 hijas con mi esposa. Tenemos 8 años de casados. Mi hija mayor tiene 5 años y 11 meses. Cumple 6 años el próximo mes. Mi hija menor tiene 1 año y 5 meses. En aquel tiempo teníamos solo a Fabiana, a la mayor. Estamos en casa de unos amigos, nos quedamos como hasta la medianoche hablando, comiendo, vacilando con ellos. Y salimos, había que pasar un pasillo como de aquí a la pared de atrás para llegar a donde estaba una calle sin salida, donde estaba nuestro carro. Teníamos un Mitsubishi Lancer año 2000, color azul. Y llegamos a montarnos en nuestro carro, pero el carro no estaba. Se lo habían robado. Cuando usted le sirve a Dios, usted piensa que eso no le va a pasar a usted. Usted se imagina 400 ángeles de cada lado, el poderoso gigante adelante, el Espíritu Santo por aquí, y nada me toca porque yo le sirvo a Dios. Pero me robaron el carro. Cuando yo salgo y veo ese espacio vacío, yo escucho una voz que me dice: ese es el Dios al que tú le sirves, que ni el carro te cuida. Ahora, no piense mal, no es que yo hablo con el diablo. Ese día el diablo me habló y me dijo eso. No, es que se lo digo porque hay cristianos, no aquí, en otras iglesias, que hablan más con el diablo que con Dios. ¿Sí o no? Una hermana me dijo, un día me dijo una hermana: viera cómo me habla el diablo a mí. Yo le dije: qué amistad de las tuyas. Y en medio de esa prueba, porque la gente estaba asustada, la gente salió. ¿Cómo que se robaron un carro? En esta calle nunca se han robado un carro. Y la gente gritaba y decían: llame al OIJ, llame a Repretel, llame a alguien. Pero yo volví a ver a mi esposa y entendí. Y le dije: mi amor, mi esposa tenía a Fabiana alzada.
Vamos a hacer un trato usted y yo. Vamos a hacer una alianza usted y yo. Por eso usted debe casarse con la persona correcta. Los solteros, póngame atención. Usted debe casar. Es más, no solamente los solteros, en todas las áreas de la vida, con los amigos, con los negocios. Júntese con la gente correcta. Júntese con gente que lo ayude a levantarse espiritualmente. Júntese con gente que le ayude a levantar los brazos cuando usted no puede levantarlos por sí mismo. Júntese con gente de fe. La fe no solamente tiene que ver con nosotros, sino también con los que están alrededor. Si usted se junta con gente que no tiene fe, entonces que se le pegue su fe a ellos y que no se le pegue a usted la incredulidad de ellos. Voy a seguir con la historia que yo me emociono. Empiezo a... Y le digo, mi amor, no vamos a darle al diablo ni una lágrima por esto. Vamos a alabar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Porque le robaron el carro, sí. Vamos a darle gracias a Dios porque nos robaron el carro. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No solo algunas cosas, todas las cosas ayudan a bien. Vamos a alabar a Dios. Y empezamos a alabar a Dios, mi esposa y yo. Cuando a usted le pasa algo así, usted se topa dos tipos de cristianos. No le estoy hablando de impíos, no le estoy hablando de mundanos, le estoy hablando de cristianos. Unos que te dicen, hermano, va a ver que Dios lo va a bendecir más, va a ver que Dios lo va a levantar de esta prueba, va a ver que un carro mejor viene, y ese montón de declaraciones de fe que a usted lo levanta. Pero hay otro tipo de cristiano que se le queda viendo a usted como si fuera el OIJ, ¿sí o no? ¿Quién sabe en qué andaba el hermanito para que le robaran el carro? Alguna puerta abierta tenía el hermano. Al rato hasta en pecado andaba. Y entonces mi esposa y yo hicimos esa alianza para demostrarle al mundo, para demostrarle al enemigo y para demostrarle a esos cristianitos también que cuando uno alaba a Dios en medio de la prueba, Dios abre la puerta de los cielos. Y empezamos a alabar a Dios. Para nosotros el carro no es un lujo, es una necesidad. Nosotros andamos por todo el país. Lo que yo estoy haciendo hoy, yo lo hago todos los fines de semana a donde me lleven. La otra semana estoy el sábado en Guapiles, el domingo en Limón en la mañana, y me vengo soplado en la tarde para estar en la obra que les comenté de mi esposa. En bus no se puede, necesitamos un carro. A los 2 meses, siempre dándole gracias a Dios, siempre alabando a Dios. A los 2 meses Dios nos dio el dinero para comprar un carro año 92, es decir, 8 años más viejo que el que teníamos. Le sonaba todo menos el pito a ese carro, hermano. A usted le da risa, pero viera lo que yo sufrí. Un día se nos dañó el aire acondicionado y los vidrios eléctricos el mismo día, a la misma hora, mediodía, en Santa Cruz, Guanacaste. ¿Qué le parece? Y ese carro nos hizo sufrir mucho económicamente y fue un error que yo cometí, porque en la desesperación de tener carro compré un carro sin fijarme en las condiciones en las que venía, sin llevárselo a un mecánico. Varios de los errores que uno comete, de los que uno tiene que aprender. Pero en medio de todo eso, la historia no terminaba para nosotros porque ya teníamos carro, no. Un día nosotros nos decidimos a alabar a Dios y decirle, Señor, te alabamos. Pero también tu palabra dice que tú no permitirás que seamos avergonzados. Y también tu palabra dice en 2 de Crónicas que tus ojos contemplan toda la tierra. Entonces, si tus ojos contemplan toda la tierra, entonces, Señor, tú sabes dónde está nuestro carro. Señor, devuélvenos el carro. ¿Usted le pidió a Dios que le devolviera el carro? Sí, yo le pedí a Dios que me devolviera el carro, porque yo sabía que eso iba a ser un testimonio muy grande para muchos, que cuando viene la prueba, que cuando les duele una uña, que cuando los deja la novia, se tiran al suelo a llorar y dicen, ya se acabó mi vida. Te alabamos, Dios, y pase lo que pase, te vamos a alabar. Pero devuélvenos el carro para testificar. Y es más, le voy a decir algo. La promesa que mi esposa y yo hicimos fue, si nos devuelves el carro, lo sembramos para tu obra. No es para dejárnoslo nosotros, es para dárselo a nuestra iglesia. Hermano, mi esposa y yo le dábamos vuelta al cuarto, nos tirábamos al piso, dábamos vuelta a canela y el carro no aparecía. Pero un día, diga conmigo, la alabanza tiene poder. Como dígalo, diga, la alabanza tiene poder. Diga, la alabanza es el lenguaje de fe. Un día estoy yo viendo las noticias en mi casa y dice el noticiero, encuentran deshuesadero en Tibás. Ay, 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 deshuesadero. Usted sabe, los deshuesaderos son los talleres donde llevan los carros, los desarman, los carros robados, y los desarman y los ponen en partes y se los venden a las repuesteras. Pero yo veo, ya habían pasado varios meses, yo veo la noticia, no pasa nada. A las horas recibo una llamada
Y la persona que me habla me dice lo siguiente, me dice: Fabricio, yo soy cristiano, soy oficial de la policía fiscal y yo lo conozco a usted porque lo he visto en televisión y porque he escuchado su música en la radio. Hermano, yo no sabía que a usted le habían robado un carro. Y yo le dije: ¿sabe por qué usted no sabía? Porque yo no me fui para el Facebook de una vez. Me robaron el carro. Que Dios bendiga a los ladrones. Si usted tiene Facebook, oiga esto que le voy a decir. Haga cuenta que el Facebook es su boca. Y lo que usted pone en su Facebook es lo que usted está soltando para otras personas. Hay gente que le duele una uña y lo publica, que le da diarrea y lo publica, que lo que sea, se peleó con la suegra, lo publica, el novio la dejó, lo publica, y entonces le manda una chinita a la que supuestamente le quitó el novio. Pero yo un día me decidí que mi Facebook va a ser como mi boca, y mi boca fue creada para bendecir. Entonces yo voy a usar mi Facebook solo para bendecir. Entonces yo le dije: no, hermano, es que yo no publiqué nada, yo no puse nada, ni siquiera busqué a los medios de comunicación. Yo trabajé, algunos lo saben, en Repretel 6 años. Yo decidí no buscar a ningún medio de comunicación, porque yo dije: el día que algún medio saque lo del robo de mi carro, será porque ya Dios me devolvió el carro y será testimonio para la gente que se dé cuenta. Pues qué bueno que usted me cuenta eso, me dijo el policía, porque yo lo estoy llamando para decirle que su carro apareció. Mi carro apareció. Y entonces yo pensé en el deshuesadero que vi en las noticias. ¿Dónde apareció? En el deshuesadero ese. No. Su carro está en Limón, está entero. Los ladrones le pusieron aros de lujo, lo pintaron y le arreglaron un golpe que tenía en la parte de atrás. Ese es el Dios que responde cuando uno alaba. Ese es el Dios que responde al lenguaje de fe. Yo no sé cuál es el milagro que usted está necesitando. Lo que sí sé es que Dios tiene poder para dárselo, y dárselo mejor que como usted lo está pidiendo. ¿Cuántos lo creen? Y me fui a Limón. Y ahora sí, cuando me devolvieron el carro, agarré mi teléfono, me bajé del carro, me tomé un selfie. Y publiqué en Facebook. ¿Sabe qué publiqué? Santo. ¿Sabe qué publiqué? Hoy mi carro volvió a manos de su dueño. Y lancé una pregunta a todo el que leyó esa publicación: ¿estás tú en las manos de tu dueño? ¿Estás tú en las manos de Dios, que es tu dueño? Y eso fue lo que publiqué. Y me empezaron a llamar de periódicos, amigos periodistas que habían sido compañeros. ¿Cómo que a usted le robaron el carro y no sabíamos nada? Bueno, ahora sí, publique lo que quiera. Y hasta en La Teja salí, hermano. ¿Quién se iba a imaginar, va? Salir en La Teja, aunque usted no lo crea. Ese es el lenguaje de fe que activa el milagro. Cuando usted está en prueba, hermano, en otras palabras, eso es lo que le quiero decir. Cuando venga la prueba, si va a llorar, puede llorar. No estoy satanizando el llorar. Si se va a sentir triste, siéntase triste. Eso es parte de nuestra humanidad. Eso es parte de una parte nuestra que se llama el alma, la parte almática, la parte emocional. Podemos llorar, pero no se quede en el lloro, no se quede en la autoconmiseración, no se quede en la lamentación, no se quede en la queja. Levántese y alabe a Dios, porque la alabanza es el lenguaje de fe que activa el poder de Dios. La alabanza es el lenguaje de fe que provoca que Dios haga algo a favor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, denle un aplauso a Dios. Sí, denle un aplauso a Dios fuerte. La tercera historia es la historia de David. ¿Quién era David? David era el menor de 8 hermanos. Cuando el profeta Samuel vino a ungir a un nuevo rey, invitaron a todos. Su papá invitó a 7 de sus hermanos, pero no lo invitó a él, porque para Isaí, el papá de David, David era el que cuidaba las ovejas y el que le hacía los mandados. Pero Dios lo escogió para reinar. ¿Sabe por qué? Por 2 razones. Uno, porque David, en medio de su prueba, cuando estaba ya cuidando ovejas, no se estaba quejando y diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué mi papá no me toma en cuenta? No, ¿sabe qué estaba haciendo David? David estaba escribiendo salmos. David estaba alabando a Dios. En medio de aquella situación donde era menospreciado por su papá y sus hermanos, David escribía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y escribió un salmo maravilloso, el Salmo 23. Y al final David escribe: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hay mayor declaración de fe que esa. ¿Sabe por qué? Porque lo que David estaba diciendo, y yo lo invito a que usted lo diga todos los días, levántese todos los días y diga: hoy, como todos los días, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Sabe qué estaba diciendo David con eso? En otras palabras, yo no andaré persiguiendo las bendiciones me perseguirán a mí. Donde quiera que yo vaya, haga lo que haga, esté donde esté, yo estaré bendecido, yo estaré bien, porque Dios está conmigo. Eso hacía David. Y la segunda razón era esta. Un día aparece en escena un hombre, un gigante llamado Goliat. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 17. Y este gigante filisteo empieza a amenazar al ejército de Dios y les dice: que uno se enfrente conmigo, solo uno. Si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos, pero si ese que se enfrente conmigo me gana, nosotros seremos sus esclavos. Y todos se asustaron. ¿Sabe quién fue el primero que se asustó? Saúl. ¿Y sabe por qué se asustó Saúl? Esta no es la prédica, pero ¿sabe por qué se asustó Saúl? Porque cuando uno anda en desobediencia, el diablo lo asusta con cualquier cosa a uno. Saúl era un desobediente. Dios había desechado a Saúl por su desobediencia. Y como Saúl andaba en desobediencia, se asustó con el gigante. Pero un día llega David a dejarle comida a sus hermanos. Por eso le digo que era el que hacía los mandados. Y escucha a Goliat. Y le voy a decir lo que dijo David, como lo diríamos en Desampa, en Calle Fallas. Lindo, pues. ¿Cuántos son de Calle Fallas aquí? Levanten la mano. ¿Qué le pasa a ese mamulón matoneando con los hijos de Dios? Échenmelo. Yo me lo echo. Eso, no me mire así, eso lo hubiera dicho un. Y todos se asombraron, todos se burlaron. Nadie creía que David pudiera hacerlo. El mismo rey lo manda a llamar y le dice: David, ¿pero qué le pasa a usted? Usted es un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Usted no va a poder enfrentarse a Goliat. Y es ahí donde David le dice: Saúl, es que hay algo que usted no sabe. Y vamos a leer a partir del verso número 34 en Primera de Samuel capítulo 17. David le responde al rey así: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. En otras palabras, David le dijo a Saúl: Saúl, es que hay algo que usted no sabe. Yo no estaba cuidando ovejas, yo estaba siendo entrenado para matar gigantes. Yo estaba siendo entrenado para este momento. Lo que para algunos parecía una prueba, para mí era el entrenamiento de Dios para este momento. En otras palabras, esto es lenguaje de fe. Abra su corazón y reciba lo que le voy a decir. La prueba por la que usted está pasando no es el diablo cochino que se ensañó contra usted. No es que Dios se olvidó de usted. No, eso es el entrenamiento de Dios para las cosas grandes que vienen para usted. Ese es el entrenamiento de Dios para prepararlo a usted para enfrentar lo que viene. Cualquier cosa que usted haya pasado es el entrenamiento de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque a mis 15 años mi papá casi mata a mi mamá y yo casi me muero, porque fui testigo ocular de lo que pasó. Pero 26 años después, yo tengo 41 años. Parezco de 25, pero tengo 41. Nadie dijo amén, pero yo lo creo. 26 años después, yo sé que esa prueba fue mi entrenamiento para yo poder matar a algunos gigantes que estoy matando hoy en día. 26 años después, yo sé que Dios estuvo ahí. Yo sé que Dios estuvo ahí, que Dios me cuidó, y que ahí, en medio de esa prueba, Dios me estaba preparando para 26 años después predicarle a algunos y a algunas que Dios es un Dios de poder. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo: la prueba es el entrenamiento. Diga: es la preparación
es la capacitación de Dios para enseñarme a matar gigantes, para llevarme alto. Yo no sé cuál es el sueño de tu corazón, pero yo quiero que ahorita cierres tus ojos. Yo quiero orar. Y yo quiero que hoy tú y yo seamos activados en nuestra fe. Porque evangélicos hay muchos, cristianos hay muchos, pero gente de fe es realmente poca la que hay. Y yo vine hoy con la consigna de sembrar una semilla en tu corazón para que tú te determines a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Señor, estoy tan lejos de ser perfecto. Estoy tan lejos de ser el hombre que sueño ser. Pero tú hoy me das el privilegio de venir a predicarle a esta iglesia tan linda. Por favor, Padre, como dice la Biblia, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieras y sea prosperado en aquello para lo que fue enviada. Hoy yo envié esta palabra para que estos hombres y mujeres se conviertan en gente de fe, en gente que mueva montañas, en gente que hable bendición cuando otros hablan maldición, en gente que alabe cuando otros lloran, en gente que te crea cuando otros dejan de creer. Activa la fe de estos hombres y mujeres. Ven con tu presencia y llénanos de tu amor. Llena nuestro corazón, llena nuestros vacíos. Ven con tu presencia. Llénanos, Dios, llénanos, Dios, llénanos. Si alguien viene triste, trae el gozo de Dios. Si alguien tiene dudas, trae tu fe, tu seguridad, tu certeza, tu convicción. Que ninguno de nosotros salga esta mañana igual a como entró. Que tu presencia nos llene, que tu amor nos llene, nos restaure. Si alguien viene con heridas en el corazón, sana las heridas. Vamos, empiece a decirle a Dios ahí: dame fe, dame fe. Tal vez su situación es tan difícil que usted diga: es que es tan difícil tener fe. Pero dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos. Tómese 2 minutos para adorar a Dios, porque su alabanza abrirá la puerta de los cielos. Más aún, si usted está pasando una prueba, con más razón alabe a Dios. Use el lenguaje de la fe. Dígale: Señor, todo me está saliendo mal, pero yo sé que tú eres Dios. La Biblia dice: las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se lo voy a decir en otras palabras. Las pruebas que usted está pasando hoy son pequeñas a la par de las bendiciones, dice la Biblia, venideras. ¿Sabe qué quiere decir venidero? Que vienen de camino. Hay una prueba hoy, hay una situación difícil hoy, pero hay una bendición que viene de camino. No desperdicies tu tiempo llorando. Alaba, alaba. Vamos, levante sus manos un momento. Tómese 2 minutos, 1 minuto y medio. Tómese un tiempo y dígale al Señor: gracias, gracias, porque lo que me está pasando me hará más fuerte, porque lo que me está pasando me hará una mejor persona, porque de esta prueba saldré diferente, saldré más fortalecido, me convertiré en un mejor hombre, en una mejor mujer, en un mejor esposo, esposa, hijo. En cualquier cosa que tú hagas, saldrás mejor de esta prueba. Tu presencia, llénanos, Señor. Sácianos, Señor. Abrázanos, abrázanos. Algo lindo está pasando hoy. Dios está tocando corazones. Dios está sanando corazones, sanando heridas, llenando vacíos. Vamos, deje que Dios toque su corazón 1 minuto más. Dios está pasando por aquí, diciéndote: te amo, hijo mío, hija mía, yo soy tu padre y siempre tendré cuidado de ti.
Déjese abrazar por Él. El amor de Dios está aquí. Déjese llenar por Él. Él llena tus vacíos. Y Él te dice: habla el lenguaje de la fe. La fe que mueve montañas. La fe que provoca milagros. Aunque estés en la cárcel, alaba. Aunque hayas sido azotado, alaba. Aunque hayan mentido sobre ti, alaba. Aunque hayas sido menospreciado por tu misma familia, alaba. Que llegará tu momento de gloria y bendición cuando empieces a matar gigantes y todos vean cómo Dios está contigo. Cuando otros reconozcan que Dios está contigo y te digan como el carcelero: dígame por favor qué tengo que hacer para ser salvo. No le estoy hablando de misticismo. No le estoy hablando de un Dios que no existe. Sí existe. Si hay algo que me ha permitido Dios ver en este año y resto de estar en la Asamblea Legislativa, es esto: muchos más de los que yo me imaginaba están necesitando el mensaje de Dios. Muchos más de los que yo me imaginaba están necesitando que alguien les dé ejemplo, que alguien les dé testimonio y que alguien los ame. No que los señale y que les diga: tú eres un pecador, te vas a ir al infierno. No, lo que el mundo está necesitando es el mensaje de Jesús. Hombres y mujeres que como usted y como yo vayamos allá a dar testimonio de que Jesús es amor. Jesús no es condenación. Jesús no es señalamiento. Jesús es amor. Si hay un homosexual en su trabajo, bendígalo, ámelo, dele testimonio. Si hay un alcohólico en su trabajo, dele testimonio y háblele del Jesús que cambia vidas. Si hay una persona que no tiene a Jesús, cualquiera que sea su condición, su testimonio será el mejor mensaje. No hace falta un bosquejo, no hacen falta bibliazos, no hacen falta señalamientos, no hacen falta condenatorias. Hace falta un hombre o una mujer que vaya impregnado del amor de Dios y de la fe en el poder de Dios, para que el milagro de la salvación ocurra en ese hombre o en esa mujer.